los toros son parte de mí, parte de mi esencia, parte de mi vida. Esta semana un amigo, un poquito como para decirte los antecedentes, me mandó un recorte periódico del Universal de 1925. Febrero de 1925 me mandó el recorte y me dice, oye, Toño, fíjate que este artículo de 1925 del maestro de Gaona está dedicado a Antonio Casanueva, que era, le digo, es mi bisabuelo. Oh, wow. Y entonces en mi casa y en mi oficina tengo una foto donde está el maestro Rodolfo Gaona, que es el torero mexicano más importante de todos los tiempos, y a su izquierda está este señor al que hago referencia, Antonio Casanueva Rubín de Celis, y a su derecha está su hijo, Antonio Casanueva Moreno. Entonces, ese día, y yo normalmente ¿Qué es tu tengo, papá? que es mi abuelo. Ah, que es tu abuelo, Y perdón. entonces fíjate que ese día Rodolfo Gaona les autografió una fotografía de Gaona, y entonces en una le pone con cariño a Antonio Casanueva, sabio y viejo aficionado, y en la otra fotografía le dice a Antonio Casanueva, un joven y entusiasta aficionado. Esto fue en 1925, a mi bisabuelo y a mi abuelo. Wow. Entonces, al menos tengo 5 generaciones de personas que nos llamamos Antonio Casanueva, que somos aficionados a los toros. Cuentan que cuando el primer Antonio Casanueva vino a México, su padre, en el momento que lo despidió, le dijo que había 3 pilares de su estirpe que le pedía que no abandonara. La religión católica, el cuidado del idioma español y el cuidado de la fiesta de los toros. Creo que son los 3 pilares de mi identidad, y creo que son 3 pilares de la nacionalidad mexicana. Entonces, por eso soy aficionado a los toros. Siempre me han gustado, y cuando empezaron los ataques, bueno, empecé a escribir de toros. A mi padre le había dado una demencia senil muy fuerte, y entonces yo quería animarlo. Y entonces le propuse que escribiéramos un libro, me puse a escribir, perdóname. Y entonces, para tratar de ver si mi papá me ayudaba a corregirlo y eso le generaba una actividad que lo despertara, y que entonces empecé a escribir así. Yo iba y le dedicaba unas horas a la semana a la Academia Taurina de Guadalajara, y entonces les daba clases a los chavalillos que quieren ser toreros, y entonces las clases las escribía y se las mandaba a mi papá y le proponía que hiciéramos un libro. Y entonces así se volvió un hábito. Luego, cuando empiezan los ataques muy fuertes, hubo una vez en la Universidad Panamericana, habían invitado al maestro Enrique Ponce a hablar y cancelaron la plática faltando unos días, lo que pues era una afrenta. Y entonces yo le pedí al rector, al doctor José Antonio Esquivias, que me permitiera ir con su consejo de dirección y explicarles el error que estaban cometiendo, porque por ser políticamente correctos estaban rompiendo con la esencia de una universidad, pero además con su identidad, porque la tauromaquia comparte valores con todos los que pensamos que el ser humano está en el centro. Y entonces la tauromaquia tiene un vínculo estrecho con la religión católica. De hecho, los ataques
a la fiesta de los toros no son ataques a los toros. Somos unos cuantos, o sea, es una actividad minoritaria la fiesta de Claro, los toros. Somos unos cuantos locos los que nos emocionamos con una media Verónica. Pero entonces los toros es solo un pretexto para acabar con todo aquello, con toda filosofía que ponga al ser humano en el centro. Los antiespecistas o animalistas es una neorreligión, una ideología que busca igualar al hombre con los animales. Y entonces, primero es una utopía absurda porque cada animal es distinto. No es igual una rata que transmite enfermedades que el perro que es una mascota de un niño, que un animal salvaje o que un animal de abasto. El antiespecismo, al igualar al hombre con los animales, también los iguala a todos los animales que no merecen el mismo trato, porque el claro. trato hay que dárselo de acuerdo a su naturaleza. Entonces tú tienes que tratar a cada especie según su naturaleza. Entonces, pero el antiespecismo condena las religiones monoteístas. Las tres religiones monoteístas son condenadas por el antiespecismo. Y entonces hay pues organizaciones, hay fundaciones multimillonarias que inyectan dinero para darle dádivas a los políticos que intenten acabar con todas las actividades que pongan al ser humano en el centro. Entonces, defender a la fiesta de los toros no es solo por los toros, es por la libertad. Porque no vengan extranjeros a decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O lo que es parte de nuestra identidad. Defender los toros es defender los valores humanos, defender que el ser humano esté en el centro. Y defender las corridas de toros es defender el equilibrio ecológico, porque los toros viven en libertad durante 5 años en grandes dehesas que son auténticos paraísos ecológicos donde se logra un equilibrio de flora y fauna que en ningún otro lugar, en ningún otro, Ecosistema. en ningún otro ecosistema es tan ecológico como las ganaderías de toros bravos. Y es defender un auténtico concepto del bienestar animal, porque se trata al animal según su naturaleza, no se humaniza al animal. La mayor ofensa que le puedes hacer a un animal es tratarlo como ser humano. Hay que tratarlo según su naturaleza. Entonces, por eso, más allá de mis gustos, porque mis gustos son personales, Claro. defiendo y escribo de toros porque creo que defender la tauromaquia es defender algo mucho más profundo. Escribí un libro que se llama Radicalismo y Tauromaquia. Y te cuento el final. Mi bisabuelo, al que hacía referencia, él fue en la época de la Revolución, él fue administrador de la hacienda de Santo Domingo en San Luis Potosí. Y llegaron los villistas a tratar pues de asaltar la hacienda. Pues llegaban los revolucionarios, los rebeldes, y pues mataban a todo el ganado, se lo comían, robaban, y entonces mi bisabuelo salió a defender pues su trabajo, la hacienda, a punta de pistola. Y en la mitología de la familia dicen que Villa decía: quiero a ese tal Casanueva vivo o muerto. Y él defendió, y hoy
los toros bravos de Santo Domingo siguen pastando en el campo potosino. Eh, Creo que la defensa actual es mucho más importante que la que hizo mi bisabuelo, porque no solo estamos defendiendo al toro bramo, sino estamos defendiendo los valores que ponen al ser humano en el centro. Y por eso estoy dispuesto a ofrecer mi vida para defender la fiesta brava. Qué interesante. Definitivamente la visión que yo tengo es que se trata de una parte de la batalla cultural, de una batalla que ya si lo vemos desde un punto de vista más profundo es al final una batalla espiritual también, de ideas, de valores, y yo sí he visto también pues la manipulación sensacionalista que hay alrededor de todo esto. Si es que me hace mucho sentido todo lo que dices. Y me encantaría, Toño, tú que estás en estos dos mundos de la empresa y en este mundo también de la tauromaquia, ¿qué te han enseñado los toros que sería valioso para los emprendedores? Fíjate que me han enseñado la importancia del arte, de la belleza, de la estética. Pero quisiera conectarlo y te podría decir mucho más, porque los toros es el sacrificio. El sacrificar algo que consideras muy valioso por otra cosa, por algo más importante. Y esa es la esencia de un sacrificio ritual. Pero retomando un tema que hemos hablado el día de hoy tú y yo, que es la escucha. Lo que he aprendido del debate con los antitaurinos es que tenemos que abrirnos al otro y escucharlo, que nosotros podemos tener puntos de vista apasionados, cargados de emoción, Claro. y dejamos de aprender. Entonces, nuestra obligación primero es escuchar y tratar de aprender. Jonathan Haidt, en un libro precioso que recomiendo muchísimo. Jonathan Haidt es un académico experto en psicología moral y escribe un libro en español, se llama La mente de los justos. Lo que él dice es que las emociones vienen primero y la razón viene después. Entonces, él hace una metáfora de un elefante montado por un jinete. Jonathan Haidt dice que las emociones en esta metáfora son el elefante y que el jinete es la razón. Nosotros pensaríamos que la razón domina las emociones, pero no. Las emociones son las que mueven. Entonces no es que el jinete haga que el elefante vaya donde él quiere, sino que el elefante va y el jinete justifica con la razón lo que las emociones dicen. Entonces, para sentarme a hablar con el otro, primero tengo que estar dispuesto a escuchar para entender, no escuchar para justificar. Para Y reaccionar. tengo que templar mis emociones. Entonces, el defender la fiesta brava me ha ayudado a aprender a escuchar